Buenos días mis queridos oyentes, nos venimos reportando desde Copacabana, en la emisora donde toda hora estamos dispuestos a dar lora. Esperamos que ustedes hayan pasado un lindo momento con sus familias y que hayan podido disfrutar de la hermosa naturaleza que Dios nos ha regalado. Pero bueno, en el día de hoy venimos a hablarles sobre un nuevo libro que se titula Malinche, de la autoría de Laura Esquivel. Vamos a empezar con el primer capítulo. Primer capítulo. Este capítulo relata el nacimiento de Malinali en un día lluvioso, hija del señor de Painala, parto llevado a cabo por la abuela en un día lluvioso, y que comunicaba, pero según sus creencias, que Tlaloc, el rey del agua, les deja una nueva visión que daría sentido a sus vidas. Para la abuela era muy difícil concentrarse en el parto, junto con el mensaje que le entregaba Tlaloc. En un momento, la lluvia cedió y se escuchó el llanto de la bebé. Luego, la abuela dio a conocer el nacimiento con gritos de guerrero. La abuela cortó el cordón umbilical con un cuchillo de obsidiana. Uy, qué dolor, dizque con un cuchillo de obsidiana. Del cual le llegó el reflejo del sol y la cegó. Todo era impenetrable. El brillo del cuchillo fue iluminación. El grito representó la victoria en la guerra entre la vida y la muerte. Días después, la niña recibe la purificación a través del agua, en el cual el padre de la niña dice que con su voz serán pintados nuevos códices, entre otras cosas. Hernán Cortés, caprichoso desde niño, y entre tres opciones de vida, no se decidió por ninguna. La primera era el ejército, pero no pudo formar parte por su estatura. Seguro era mero enano. Otra opción era ser paje, pero su padre nunca se lo habría permitido. Y la tercera opción fue estudiar. En la Universidad de Salamanca, Cortés aprendió latín. Sin embargo, decidió zarpar a América. Fue ahí donde empezó a solucionar problemas y encontrar nuevas rutas más cortas y seguras para los gobernadores. Así se comenzó a ganar su aceptación y ganó tierra. Su ambición le llamaba a querer tener oro. Segundo capítulo. En este capítulo, Malinali se prepara para ser entregada a sus nuevos amos. Comenta cosas que debería hacer para ganarse la aceptación. Ella se apoya en experiencias familiares, en su estrella, en su abuela que había muerto, que pesar de la abuelita, hombre, la cual decía que no podría morir sin antes ver nacer a su nieta. Con la esperanza del regreso del gobierno de Quetzalcóatl, empiezan a correr rumores de que ayudados y empujados por el dios del viento, llegaban a tierra los hombres blancos. ¿Ves? Estos tienen dioses para todo, qué horror. Malinali, acompañada de un mal presentimiento, se dirige a que le lean el futuro en base a unos granos, y así le fue interpretado. Luego el texto relata de que como Malinali se da cuenta de que su abuela se encontraba ciega. Para Cortés, el maya lo comparaba con el lado oscuro de la luna. Cortés lo quería civilizar, y parte importante de eso era el ser civilizado mediante el diálogo. Por eso él sentía miedo, debido a que no conocía el idioma. No le faltaban arcabuces para invadir, pero la idea era civilizar. En este capítulo, Malinali va a ser bautizada. Explica la importancia del huipil y sus imágenes. Comienza a crecer respecto a lo que dice el fraile, en la nueva religión que traen los españoles. Más bien lo asimilan con el antiguo reinado del antiguo dios azteca, que no consistía en sacrificios. Vamos a hablar sobre el capítulo 3 del libro titulado pues Malinche, de la autoría de Laura Esquivel. Este trata la infancia de Cortés, como su ambición abarcaba rangos más altos, como dar la vida o desobedecer órdenes de algún jefe. Todo esto basado también en la religiosidad. Y es aquí cuando él forma una empresa de conquista y no de exploración como se lo habían ordenado. Se encuentra con Malinali en una misa y la toma consigo para que trabaje para Portocarrero. Malinali tiene una relación en común con los caballos, ya que después de observar su conducta en una batalla, los percibe como seres confiables a través de su mirada. A Cortés le causa una mirada de desconfianza y a Portocarrero de indiferencia. Un día, que tiene como primera tarea encender el fuego. Recuerda cuando pues la abuela murió, que fue un día en que sintió que la abuela volvió a la infancia o la locura junto a ella.
que no había margen de edades entre ellas. Y fue pues en ese entonces cuando adentro de la casa la abrazó, la bendijo en el nombre del viento, fuego, aire y etcétera. Dejó de existir. Ahora cuando prendía el fuego, sonrío porque este sería un nuevo juego. Capítulo 4. En este capítulo Cortés nota lo rápido que aprende Malinalli el español y la nombra la lengua, en la que debe ser la encargada de traducir pues el idioma de los indígenas al español. Ahora Malinalli era una chica valorada por la gente. Ella pensaba que la lengua era una de las mejores armas. Todo lo que el español interpretara sería por ella. Entonces es ella misma quien puede manipular la verdad, quien puede decir o no decir. Moctezuma corre peligro. El afán de oro de los españoles los llevará a saquear su ciudad. Malinalli comprende que la ambición por el oro de los españoles tal vez no sean los enviados Quetzalcóatl. Un día que Cortés se sintió a gusto con la tierra, decidió sumergirse en el agua. En ese instante Malinalli estaba en el lago desnuda. Cortés la vio y rompió la promesa que había hecho antes con los demás españoles, de no tener relaciones pues con las mujeres indígenas. Fue así como tuvo relaciones con ella, y a la vez cuando creían no haber sido observados por nadie. Fueron observados por Jaramillo, un capitán quien se sintió atraído por la figura de Malinalli. En capítulo 5. Malinalli y Cortés entran desnudos pues al temazcal, y para Cortés no fue fácil, ya que debía pues despojarse de armas, y el temazcal era un sitio pues cerrado con una entrada y salida. Sería como tenerlo apresado en un ataque que era pues bastante probable, ya que quedaba en Cholula, una ciudad muy importante que estaba pues en medio camino de su travesía hacia Tenochtitlán. Malinalli lo convenció explicándole: si entras al temazcal, si te desnudas de todos tus atavios, de todos tus metales, de todos tus miedos, y te sientas sobre la madre tierra, junto al fuego, junto al agua, podrás renovarte, renacer, elevarte y navegar por el viento como lo hizo Quetzalcóatl. Dejar a un lado tu piel, tu vestimenta humana y convertirte en Dios. Y solo un Dios como ese puede vencer a los mexicas. Cortés sentía grandes ganas de poseer a Malinalli en el temazcal, cosa que lo desconcentraba y le hacía olvidar su sed de oro. Así notó que esa mujer podría ser capaz de desenfocarlo. Cortés entonces comienza a hacer preguntas sobre la religión, las cuales Malinalli responde y cuenta sobre Quetzalcóatl. Cortés sale purificado del temazcal. El suceso contiguo a esto nos habla pues de que Cortés reunió a los señores de Cholula en un templo que eran alrededor de 3000, y con la ayuda de Malinalli les comunicó que se enteró de la traición, que sabía que a las afueras de la ciudad habían soldados mexicas enviados por Moctezuma, y los mató a todos. Malinalli quedó decepcionada de los españoles, del dios español, y tampoco se reencontraba con sus propios dioses. No tenía ningún sentido de vida. En el momento cuando se encontraba al lado del río, luego de sacar la sangre de las patas de un caballo, recuerda el día de las mariposas con su abuela a los 4 años, donde duraba el rito. Comenzó a ver códices. En ese momento no quería ver nada, quería olvidar todo, quería olvidar la matanza y el momento del temazcal. Yo no quería salvar su libertad al precio de la muerte. Capítulo 6 del libro Malinche. Cortés quiere llegar a Tenochtitlan a toda costa. A pesar de las malas instrucciones, quiso pasar por su cuenta de una vez entre dos volcanes. Mandó una docena de hombres a ver el lugar. El volcán se encontraba activo, y para los españoles esa sería una oportunidad inolvidable. Malinalli se encontraba cansada, con los pies rotos, pero recordó lo que contó su abuela sobre el camino de las mariposas.
y lo que debían hacer para cambiar la vieja piel, como las serpientes, ellos debían cambiar a toda costa, y por eso Malinaji, pese al dolor y al frío, no se quejaba. Mareada, recordó que la abuela en algún momento le dijo que cuando se mareaba era porque perdía su centro, y que para encontrarlo le entregó una piedra, que ahí estaría su centro en la tierra junto con su abuela, que ya estaría muerta en el aire. A la piedra podía pedirle lo que quisiera. Ella le pidió fuerzas para llegar al valle de Anahuac y recuperar el centro. Cuando llegó a Tenochtitlan era de noche y Malinaji se sentía muy abrumada por sus pecados. Sin embargo, sintió como una total mediadora entre un mundo y otro a medida que Cortés se adentraba en Tenochtitlan, que ya le había sido entregada. Sentía una especie de admiración por el desarrollo cultural alcanzado por dicha cultura, pero a la vez una envidia o ganas de evaporizar la ciudad por no haber sido capaz de imaginar su grandeza. Para celebrar su triunfo, Cortés fornicó con Malinaji, cosa que a ella no le pareció. Se sentía pecadora y profanada, necesitaba declarar lo que le habían hecho en manera de confesión. Un día la indignación de la gente de Tenochtitlan aumentó, ya que Cortés tomó como rehén al mismo Moctezuma, debido a que el señor de Natuatlán quiso demostrar que no eran dioses y mató a 4 españoles. Fue aquí cuando se elevaron las flechas y escudos de guerra. Sin embargo, esa indignación se calmó cuando Cortés aceptó realizar una celebración tradicional. Un día en el mercado llegó la noticia de que Narváez venía en camino a buscar a Cortés por desobedecer a Diego Velázquez en Cuba y salir a conquistar en vez de explorar. Fue entonces cuando las tropas de Cortés encontraron por sorpresa y derrotaron a Narváez. Pero en ese entonces Cortés tuvo que dar vuelta a Tenochtitlan rápidamente porque Pedro de Alvarado había desatado una matanza de Tenochtitlan. Séptimo capítulo de Malinche. Malinaji se encontraba atormentada por la idea de una nueva matanza. No podía conciliar el sueño, y cuando ésta la vencía, estallaba en pesadillas que le hablaban de sangre y muerte. En el momento de despertar, la pesadilla no acababa, porque la arremetía el sentimiento y el recuerdo de la matanza de Cholula. Después de un mes de la matanza, volvieron a Tenochtitlan y notaron la gran cantidad de muerte. Luego de esto le dio a Moctezuma que se dirigiera a su pueblo con modo de apaciguar el odio. Y el pueblo apedreó y mató a Moctezuma. Fue entonces cuando de noche los españoles tuvieron que huir luego de un mandato de un nuevo líder. Bueno, Malinaji tuvo un hijo de Cortés, el cual no sería bien mirado en España por el hecho de ser mestizo. Se fueron a vivir a Coyoacán. Después de esto llegó a México la esposa de Cortés. Cortés dio una fiesta de bienvenida en la cual Catalina se empeñaba en discutir con Cortés. Se fueron los invitados y en la noche Cortés la mató. Sigamos. Sintiéndose humillada. Humillada. ¿Por qué humillada? Espera, yo les cuento este pedacito. Porque se encontraba nuevamente de conquista. Cuando pasaban por el pueblo donde Malinaji había nacido y había sido regalada, ahí vio a su madre, quien la recibió con aceptación que fue rechazada por Malinaji. Pues claro, no, pues si quiere dar la mano, o sea, yo también haría lo mismo, ¿cierto?
Bueno, esa última no la consideraba una madre, luego la perdonó en su corazón. Malinalli también había abandonado a su hijo a la edad de 1 año. De esto no se perdonó ella misma, sintió odio por ella misma, por haber abandonado a su hijo, tal como lo habían hecho con ella. Llena de rencor también contra Cortés, lo llevó un día a un monte para decirle que racionara, que se alejara de la conquista, que la trate como una persona y le dé libertad para vivir como una familia. Cortés lo pensó un momento en base a la sinceridad que expresaba Malinalli, pero luego volvió a ser el mismo y le dijo que no, que dejara de interrumpir con sus necesidades y volviera a ser su lengua. Ese día, en la noche, bajo los efectos del alcohol, violentamente, Cortés dijo que nadie lo traicionaría, tomó fuertemente a Malinalli y le dijo que él seguiría siendo su señor, pero ella nunca más su señora, y llamó a Jaramillo para dársela como esposa. Así Jaramillo esa noche profanó de ella una y otra vez. Sintiéndose humillada, cruzó la jungla y rindiéndose castigo se perforó la lengua. Una noche de vuelta de la expedición fallida de la Ibueras dio a luz a su segunda hija y le puso María. Ella se encontraba a gusto, ya que Jaramillo no terminó siendo un hombre malo. Cuando pisaron tierra firme, se dirigió inmediatamente a buscar al hijo que había abandonado. Lo encontró y él no la reconoció. Lleno de miedo, corrió hasta que Malinalli lo alcanzó. Lo agarró de vuelta mientras el niño lloraba, hasta que se cansó de hacerlo. Ahí fue cuando durmió en los brazos de Malinalli, mientras ahora ella lloraba y le cantaba. Así el niño, mientras ahora ella lloraba y le cantaba. Ahí es cuando ella agradece haber aprendido el español para demostrar el amor hacia su hijo. Luego su relación fue mejorando. Capítulo 8 de Malinche. Malinalli tenía una casa con su nueva familia. El tema central de su casa era el agua, y se empeñaba en aprender a leer y escribir español. Para tener una mayor complicidad con sus hijos, decidió no asistir a una misa que se realizaba en conmemoración de los muertos de Tenochtitlan, porque no le gustaba recordarlo, ni menos ver la imagen de Jesús porque le recordaba el sacrificio. Una tarde se apareció Cortés pidiéndoles que se declararan como sus testigos por demandas de delitos que había realizado en contra de la corona española, y es aquí donde se desató una pelea. Malinalli no quería ser más el reflejo de Cortés. Después de esta pelea con Cortés, ella siente que su alma se evaporó y debe recuperarla de la misma manera que Quetzalcóatl, dirigiéndose al fondo de la tierra para luego renacer un día para reencontrarse con ella misma y dejar de ver odio en Cortés. Debe irse a la montaña. Al contactar con una diosa, la diosa le dijo que estuviera tranquila. Los dioses solo cambiarán su nombre. Malinalli puso a sus hijos en manos de los dioses, enterró sus collares bajo la tierra. Al terminar con esto, sintió la fuerza del viento que casi botaba los árboles. El cielo se abría para ella y la muerte no la espantaba, ya que todo para ella era su proceso de cambio. Luego regresó a donde su esposo y sus hijos. Llena de paz, pasó un buen día con ellos y luego en la noche salió de su casa a pintar un códice que representaba a una deidad cuidando a su familia. Luego en los canales de su hogar se consumió su cuerpo, sus ojos fueron estrellas, como su cuerpo se expandió en la tierra, el agua, el aire y la piedra volvió a formar parte de la tierra, y morir de esta manera murió un día 13, que cada año Jaramillo y sus hijos celebran a su manera, escribiendo poemas.